Vamos a hablar un poco ahora sobre algunos o el principal de los gastos que tienen los consorcios. Esto no es un consorcio, esto es un edificio. Como ya saben, un consorcio es una figura jurídica, una persona, un sujeto de derecho que tiene nombre, domicilio, patrimonio y competencia propios, diferentes a cada uno de los copropietarios que lo integran, pero que son en definitiva titulares de las unidades funcionales y este, miembros de la agrupación consorcial, es decir, pertenecen a la membresía del consorcio. Bueno, el consorcio que tiene asamblea como órgano directivo, ¿no? de gobernación, de gobernabilidad, de legislación interna en actas, más allá de la legislación estatutaria primordial que ya existe, que es el reglamento de propiedad, más la legislación nacional, que es el Código Civil Comercial de la Nación, más la legislación a veces local, leyes locales que atañen a lo invocamos acá, ¿eh? En este orden de jerarquía, a la vida cotidiana de los consorcios y de los edificios, que son las normativas que tienen que cumplir los consorcios para mantener esto. Bueno, órganos, consejo de fiscalización, mira lo que hacen las manos y aconseja lo que tiene que decir la asamblea. Mira lo que hacen las manos porque las manos recaudan y las manos gastan y comprometen. Y acá se genera la responsabilidad. Las manos es otro órgano, normalmente un sujeto físico, pero puede ser un sujeto jurídico también, es la administración. Bueno, entonces, decíamos, con respecto a los gastos, en otro capítulo hemos hablado de cómo surgen las expensas, ¿no? Las expensas que es el aporte periódico que se comprometen quienes vienen a vivir a este sistema, a vivir, ¿no? A destinar la unidad al destino que tiene. Hay edificios que son todos cocheras, entonces no viven, no depositan autos, vehículos. Hay otros edificios que son todas oficinas. Bueno, destino que tenga. Bien, entonces, las expensas, que es el aporte periódico que se comprometen a hacer quienes vienen a confluir en este sistema. Y las expensas tienen, como siempre decimos en la planilla, dos tipos, separadas en dos facetas bien diferenciadas. Una de la recaudación de los ingresos, que son las cuentas particulares de las unidades funcionales, cuánto tienen que aportar por porcentual, cuánto han aportado y cuánto deben, o si vienen bien parejos los saldos que tengan. Bueno, y otra la de gastos. Y acá en los gastos están los gastos que son abonos continuos, periódicos, o los gastos emergentes que surgen en cada periodo. Por ejemplo, reparación del séptimo D. Bueno, eso no es siempre, ni está previsto tampoco. Sucede a veces, hay que conservar, a veces pueden ser previstos con anterioridad, a veces se puede recaudar con anterioridad. Bueno, pero uno de estos gastos que sí son periódicos, se conocen y son permanentes, es el de sueldos del personal. Y además de sueldo, como ya hemos visto en otro capítulo, cargas sociales, que se llevan un 30% más del sueldo. El sueldo bruto más un 30% de contribuciones del empleador. Así que es importante. Bueno, ¿por qué nos referimos a esto? Porque es el gasto más importante. Realmente, más de la mitad de las expensas en los gastos se los lleva este aditamento. Este aditamento que es el de tener personal dependiente. Personal dependiente que ejerce vamos a hacer acá una manguera para regar, y una escoba para barrer, colchón, y los ojos para mirar, que son las tareas fundamentales, observar, fiscalizar un poco, revisar lo que está aconteciendo, sobre todo el uso y la conducta de los vecinos, de los consorcistas, y las deficiencias que haya que afrontar en la conservación, o sea, de las maquinarias en parte comunes, o lo que los consorcistas le hacen saber sobre deficiencias dentro de las unidades, y las debe poner en conocimiento del consorcio, porque está relacionado con el consorcio, a través del que lo escucha, que es el administrador, o a través de la asamblea. Puede venir a la asamblea un día, y decirle a la asamblea, bueno, yo vi tal cosa, o estimo que hay que hacer tal otra. Bueno, uso y conservación. Bueno, estas son las tareas fundamentales
las del encargado, limpieza, mantenimiento, aseo, higienización, vigilancia, control de maquinarias y bueno, reparto de correspondencia, pero hay algunas de esas que ya quedan desafectadas en el tiempo por la tecnología que va avanzando y cada vez son menos, controles manuales que antes se hacían de las maquinarias, ya no se hacen en todo automatizado. A veces sí, por supuesto, cubrir emergencias de, un, de, un, de una cañería que desbordó, de un propietario, bueno, a veces vigilar mudanzas de los copropietarios, o el o cómo transitan con los animales domésticos en los espacios comunes, bueno, esas cosas. Pero es el mayor impacto económico en las expensas es este, el sueldo más las cargas sociales de los, de los trabajadores o dependientes. Por supuesto que no existe obligación de tener un encargado, ni un ayudante, ni un jornalizado, ni nada. No existe obligación para nadie de tener un empleado. Al Estado le interesa que haya empleados, por supuesto, pero no tiene la, la, la autoridad para exigirle a nadie tener empleados, por supuesto. Entonces, lo que pasa es que, bueno, desde el inicio de cuando se construyó la obra, quienes la construyeron normalmente pusieron un obrador allí con un sereno y este sereno se quedó en el tiempo y se transformó, no lo vamos a poner como copropietario. Muchas veces los encargados tienen a su vez unidades funcionales. Hemos llegado a conocer encargados con más de una unidad funcional, más de dos, más de tres también, en el propio edificio. Pero bueno, digamos que el sereno es normalmente el que termina siendo el primer encargado y después de allí siguen y se suceden y los copropietarios creen que hay obligación de tenerlo. Claramente no hay obligación de tenerlo, tampoco hay obligación de darles portería, tampoco se le puede sacar si ya la tienen concedida, ¿no? Lógicamente, a menos que se rompa el vínculo. Bueno, y si hay portería tampoco hay obligación de tenerlo con vivienda, puede ser sin vivienda, esto lo explicamos en otro capítulo. Pero cuando el consorcio elige tener un empleado, elige tener o sostener a un empleado que ya tiene, bueno, existe este gasto, que es el gasto de mayor impacto absolutamente. ¿Y de dónde sale el sueldo, que es lo que se paga? Esto se negocia, bueno, normalmente entre empleadores y trabajadores los sueldos se negocian, ¿sí? Acá vamos a poner cargas sociales que también incrementa, por supuesto, que son las contribuciones que el empleador tiene que hacerle al Estado para la vida futura o para la vida actual, ¿no? También las obras sociales, las asignaciones familiares, pero acá la previsión de la jubilación y de la obra social jubilatoria del PAN. Bueno, ¿de dónde salen este sueldo? Normalmente se fijan de común acuerdo entre empleador y empleado. Bueno, en este caso los empleados están sindicalizados, es un gremio. Entonces ese gremio, que es la Federación de Sindicatos, Federación a nivel nacional, de sindicatos locales, este es FATERI y los sindicatos son varios, por lo menos 2, 3 o 4, pero con uno preponderante, sumamente preponderante, que es el SUTER, ¿no? Que es el que admite o lleva en la lista, en la consigna, en la afiliación, a mayor cantidad abrumadoramente de trabajadores del ramo. Se calculan más o menos unos 45.000 y en decadencia, 40.000 o menos, que afiliados al sindicato. Entonces, como están sindicalizados y este sindicato es el más representativo, bueno, confluye a formar la, el grupo, la membresía de la federación y es la que va a negociar en nombre del gremio los salarios. Bueno, cuando existen gremios y existen cámaras de empleadores, se llevan adelante las negociaciones paritarias, que es una trilogía, es un triángulo en el cual tiene al gremio, al empleador, a las cámaras de empleadores del mismo rubro, que se unifican en cámaras también para negociar en conjunto, así tienen todas más o menos. Entonces la Cámara de la Construcción, la Cámara de los Comercios, la Cámara de bueno, de diferentes, de diversas actividades, de cámara de deportistas, bueno,
lo que fuera, de clubes, la asociación de clubes, bueno, lo que fuese. Tanto de sociedades como de asociaciones, como de industrias o de comercios alineados en un mismo ramo rubro, forman cámaras para tener mayor poder o mayor incidencia y además para tener una uniformidad en todo tipo, ¿no? De lealtad y de gestionar convenios colectivos para que estén todos regulados bajo la misma órbita. Bueno, entonces decíamos, por un lado la Federación del Gremio, por otro la Cámara de los Empleadores y por otro el Estado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El Estado que sí le interesa porque es casi de orden público el trabajo, entonces le interesa tener gente empleada y sobre todo en empleos regulares, formales, en blanco, como se dice habitualmente. Bueno, pero ¿qué sucede acá? Los consorcios no tienen cámara, no existe una cámara de consorcio. ¿Por qué? Porque se tendrían que poner de acuerdo los consorcios como expresión consorcial. La expresión consorcial, como sabemos, sale de las asambleas. Entonces debería haber una asamblea en cada consorcio predestinada a elegir un delegado, que vaya a una delegación superior de la manzana de consorcios y de esa manzana sacar un delegado barrial y de ese barrio sacar un delegado comunal y de esa comuna sacar un delegado que haga las veces de uno de los miembros participantes de todos los delegados consorciales para que se planteen en esta situación y digan nosotros representamos a los consorcios. ¿Sí? Bueno, eso no está implementado. Nadie se ha tomado la tarea de hacerlo o ha sido imposible para quienes, o ha sido muy dificultoso para quienes lo intentaron. Luego, también existe la posibilidad de conformar una asociación que no corra por estos carriles de conformación estadual, digamos, utilizando las comunas, sino al margen en forma independiente una asociación que asocia a los consorcios, donde los consorcios se afilen como tales y esa asociación sea verdaderamente representativa. Representativa o mucho más representativa que cualquier otro que se oponga o que dirima esa representación. Tampoco hay asociaciones de consorcistas que tengan afiliados o agrupados o listados o empadronados a consorcios en forma permanente, en la medida de poder presentarse ante el ministerio como verdadero representante. Ni asociaciones de consorcistas, ni de consorcios, ni agrupaciones comunitarias o vecinales de representación consocial. No las hay. Entonces, ¿qué sucede? Y bueno, desde el año 49, en el cual la copropiedad nace como tal, la propiedad horizontal nace como tal, y ya existiendo por la 12981, la ley 12981, el encargado de casa de renta, que era alguien que se encargaba del inmueble de un solo propietario y lo predestinaba para pensiones. Bueno, lo más parecido a este rubro fue el del encargado de edificio, en el cual es casi lo mismo, pero son muchos, pero aunados en uno solo, que es el consorcio. Bueno, entonces se acomodó a ese ramo la actividad y funcionó la ley esta como estatuto y el convenio colectivo que había que fijar de allí en adelante. Bueno, fue un primer convenio colectivo de trabajo número, bueno, tanto del año 51, creo que fue el primero, luego hubo otro, 60 y pico, 70 y pico, bueno, y 91, 95, 98, bueno, y se llegó al vigente que es 589 del 2010. Sí, prevé que se hagan continuamente los convenios y que se reformen al menos cada 2 años, creo que establecen, pero se les fija ultraactividad, quiere decir que sí. Si no cambian, las reformas se van agregando acá y a veces las reformas no son estatutarias, sino que son simplemente de las escalas salariales que contemplan los convenios. Entonces, dentro de ellos existe la facultad de fijar escalas salariales que van variando. Y esas escalas salariales que se negocian y varían continuamente de acuerdo al patrón de incidencia que tiene la economía del país, y los empleados necesitan incrementar sus salarios porque incrementan el precio de los productos. Bueno, entonces de acá salen los sueldos. Y correlativamente con los sueldos aumentan las cargas, por supuesto, porque los sueldos son los sueldos brutos y las cargas sociales salen de acá.
Y bueno, de acá de los sueldos brutos vienen los descuentos también, que se lleva todo al organismo de recaudación. Vamos a poner ARCA, que no es AFIP, que sea, y le quedará el sueldo neto al empleado y su familia. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Desde la primera vez, como no había ni siquiera más de 70 años, pues hay agrupaciones de consorcistas o de consorcios que representen a esta gran colectividad, bueno, han ido a suplir ese asiento los administradores, las cámaras de administradores, pero en realidad el administrador no es el verdadero interesado, porque raramente el administrador es un copropietario del edificio, son ajenos al edificio. Entonces, no es un verdadero interesado en el costo que paga las expensas, que paga el salario en definitiva, que debería negociar como interesado. No es el empleador, es simplemente las manos de este que administra lo que es de otros, porque en definitiva todo esto es de ellos, de los copropietarios, y el trabajador es empleado de ellos a través de una figura que irrumpe en la relación y es esta, porque la ley prevé que exista esta en el medio, pero están coligados porque las tareas que hace son a favor de ellos, cuidarle los bienes de ellos. Bueno, los que pagan son ellos, a través de una figura. Esta figura utiliza estas manos, que son guantes, que se cambian periódicamente, que se llaman administradores, y estos administradores han formado cámaras para su rubro, no para esta ejecución de esta tarea, sino para su rubro han formado cámaras, es decir, para la profesionalización, corporización y adiestramiento continuo y asesoramiento permanente. Bueno, cámaras de diferentes administradores, que varias cámaras, hoy día creo que son 8 aproximadamente, pero fueron 3 las principales históricamente, Capay, Ayer y Wadi, que son las que han logrado presentarse ante el Ministerio de Trabajo como ser las representativas de todos los administradores, y como nadie iba por los consorcios, iba el representante legal. Entonces se sentaron allí y negocian allí. Claro, negocian intereses que no son los propios. Por eso muchas veces tiene más fuerza el sindicato. Esto es lo que todos saben, pero no se puede variar a menos que los copropietarios sepan cómo es esto y se pongan en camino a cambiar esta situación. Bueno, entonces, los administradores a través de sus cámaras, 3 cámaras, y además muy poco representativas realmente, esto con todo criterio de buena fe, pero con mucha realidad, porque estas cámaras tienen afiliados aproximadamente entre las 3, me parece que la mayoritaria tiene 680, 700, la otra tiene 230, la otra tiene 181, por ahí anda en las últimas revisiones. Quiere decir que tienen 1000 afiliados administradores a sus cámaras, y administradores hay 10.000, con lo cual no tienen afiliado, bueno, muy poco, una décima parte de la cantidad de administradores, con lo cual no lo representan ni siquiera los administradores. Pero estos 1000, en definitiva, quienes van a confluir ahí antes de las paritarias, a veces, según las actas de estas mismas cámaras, son 60, a veces son 40, a veces son 20 administradores. Bueno, estos sentencian la vida de 100.000 consorcios en la Ciudad de Buenos Aires y 1,5 millones de copropietarios que pagan salarios, porque están dentro de la SEP. Bueno, así es el sistema actual, esto se sabe, se conoce, falta que se implemente un mecanismo para llevar adelante esta agrupación, como debe ser, convertirla en representativa y cambiar a esta ficción que hoy existe, porque está supliendo un casillero que no le pertenece, pero que mientras tanto lo ocupa porque se necesita esta trilogía para conformar paritaria. Bueno, desde ya que en algún momento asociaciones de consumidores han querido, por lo menos, al menos con amparos, asociaciones de consumidores y de consorcistas, con amparos, establecer y hacerle saber al Estado que esto no corresponde de esta manera. Bueno, los amparos ante la vía laboral no han funcionado porque establecen que no es competencia de ellos, porque ya están asignados los lugares, y para cambiar estos lugares hay que ir al ministerio y no a la justicia. La justicia no se mete en decisiones del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial no se involucra en esto. Y amparos ante el Contencioso Administrativo Federal por la cuestión de gremios federales y de consorcios federalizados en todo el país,
porque el ministerio no permite cambiar o variar, tampoco porque la justicia vuelve a decir que no es competencia suya, que es laboral. Entonces entra en un círculo vicioso. El administrativo, contencioso administrativo federal dice que es laboral local y el laboral local dice que es cuestión del Poder Ejecutivo, y cuando se va al Poder Ejecutivo dice que no tiene la representación suficiente enlistada y conformada como para suplir a las cámaras de administradores que hoy día están negociando y que siguen negociando desde hace 70 años las expensas del 1,5 millones, 2 millones de copropietarios acá en la ciudad y mucho más en todo el país. Bueno, este es el sistema, y decía que asociaciones de consumidores han buscado la vuelta al vericueto judicial incluso para decir, bueno, si no se puede cambiar a los administradores, pero estos tienen un vínculo de consumo con el consorcio, porque es un mandato bajo régimen de consumo, en el cual hay un profesional que no es universitario ni colegiado, y hay un consumidor final del servicio que presta de gestión, que recaudar y gastar, comprometerlo. Acá lo compromete en los convenios colectivos, lo compromete, no va a pero manda a algunos, o deja de ir, o deja de conformar cámaras, pero le cede a todos estos y a estos finales 20-25 que comprometen a los consorcios con los salarios. Estas son obligaciones también. Bueno, entonces las asociaciones, alguna asociación de consumidores ha planteado recursos, no, acciones judiciales para manifestarse diciendo, bueno, si esto es un contrato de consumo, al menos que esté la asociación para fiscalizar que el prestador de consumo está actuando en beneficio de los consumidores o destinatarios finales de su gestión, que es el consorcio en principio. Entonces, esta asociación verifica que, sentado acá, verifica que los administradores actúan conforme a las pautas de consumo en interés de el consorcio. ¿Cómo? Bueno, fiscalizando lo que van a firmar es lo que en definitiva beneficia al consumidor final, que es el consorcio. Y si no, poniendo las objeciones con la tutela judicial que tenga que corresponder. Bueno, esas acciones tampoco al final tuvieron cauce, pero más que nada porque las dejó en el camino la Asociación de Consumidores, que porque no hayan procedido judicialmente. Pero están a la espera o a la vera de ser llevadas adelante. Bueno, esto hace básicamente a las paritarias, y por eso cuando la gente se pregunta normalmente por qué aumentan los productos, bueno, los productos aumentan, todos los productos de una canasta familiar aumentan, u otros, ¿no? Aumentan de acuerdo al rubro y al ramo, Si hubo lluvias en determinado lugar, costó más cosechar y ese producto aumenta, o si se generan nuevos intermediarios para llegar a la góndola del supermercado, ese producto aumenta o aumenta todos los productos, los precios en general. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo aumentan las expensas de acuerdo a ese incremento de los productos? No, las expensas no aumentan de acuerdo a nada. Las expensas no aumentan de acuerdo a nada. Simplemente aumentan porque hubo que hacer más reparaciones en el séptimo D, en el octavo A, en el quinto A, ese mes. Si no, no deberían aumentar. Pero ¿qué pasa? Hay los que tienen personal, le aumenta la canasta familiar a y va a su gremio y pide que le aumenten el salario y aumentan los salarios. Entonces aumenta esta significativa porción de las expensas. Los trabajadores dependientes. Los que no lo tienen no se rigen por esto y nada les incide en el aumento de las expensas o no. Bueno, lógicamente, por supuesto, a veces aumentan los suministros públicos, a veces porque la energía se deja de subsidiar, a veces aumentan la conservación de los ascensores, las patentes, las obleas, el cumplimiento de determinadas reglamentaciones que hay que cumplir, y que, por supuesto, como detrás de cada una de esas hay trabajadores en las diferentes empresas, aumentan los productos y aumentan todos los salarios de ellos y aumentan los contratos de los suministros o de los servicios que se reciben o de los productos finales que se reciben. Bueno, pero las expensas no aumentan en base a nada. Puede aumentar la economía del país y no aumentan las expensas. Aumentan por supuesto que pueden aumentar por lo que dijimos recién, pero claramente las expensas, o notoriamente las expensas, aumentan indiscriminadamente fuera del alcance de los propietarios porque está esta situación, cual está irregular y hay que, por supuesto, tratar de regularla, en la cual alguien negocia en desinterés de ellos porque no son los implicados, y alguien del otro lado negocia favoreciéndose del desinterés de y poniendo, por supuesto, toda la premura de sus premisas y de sus intereses para formar un convenio colectivo de gran significancia
favorable, ¿no? Y el Ministerio no se involucra, por supuesto, porque simplemente homologa y ve pasar que no haya ilegalidades. Pero si estos dicen la escala salarial tanto y estos eh, abdican a esa pretensión, porque no les impacta a ellos personalmente, bueno, listo, el Ministerio homologa y así va para adelante. Bueno, eso es un poco el resumen. Por supuesto que sobre esto hay opiniones divergentes, no quiere decir que esta sea la correcta ni mucho menos la perfecta, y que puede generar debate y que puede ser corregida. Bienvenido cuantas veces sea corregida por quien quiera. Para eso se genera todo estos capítulos de la propiedad horizontal, ni más ni menos para debatir, confluir, acordar y mejorar entre todos el régimen de la propiedad horizontal.